Buenas tardes. No era posible concebir un curso dirigido a actualizar y mejorar los conocimientos sobre la atención psicológica a las víctimas del terrorismo sin contar con la voz de las propias víctimas. Por tanto, aunque lo haré más tarde también personalmente una a una, quiero empezar esta mesa redonda agradeciendo su presencia y sus palabras a las víctimas del terrorismo que hoy nos acompañan. Las historias y vivencias que hoy van a escuchar seguro que les van a conmover. Son historias de personas que un día sufrieron la pérdida brutal de un ser querido a manos de los terroristas. Su testimonio es muy importante para que la pesadilla que vivieron ellos y miles de personas más, héroes de nuestro tiempo, no quede en el olvido. Para que nunca olvidemos la dramática historia del terrorismo en España o en el mundo, pero también para que nunca olvidemos la historia ejemplar y heroica de sus víctimas. La vivencia de nuestras invitadas, aunque con ciertas semejanzas, son únicas e idiosincrásicas. Y solamente con su testimonio, los profesionales, como los asistentes a este curso, que queremos acercarnos a ellas para tratar con toda humildad, respeto y cariño de ayudarlas, podemos hacerlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las experiencias y las necesidades de las propias víctimas. Los psicólogos clínicos sabemos mejor que nadie que el mejor tratamiento es aquel que se adapta a las necesidades de la propia persona, a sus propias experiencias y características. Pero además, las historias de nuestros ponentes son también historias de superación, que nos muestran cómo a partir de la devastación y el dolor, estas personas, estos héroes, han tenido que sobreponerse para seguir adelante. Estas historias de superación también tienen un valor incalculable para los psicólogos, porque nos muestran el tipo de fortalezas, el tipo de recursos, el tipo de habilidades, el tipo de circunstancias que debemos fomentar en las víctimas del terrorismo que acuden a nosotros en busca de ayuda. También las historias que escucharemos hoy nos pueden decir algo de los errores que muy a menudo cometemos los profesionales de la ayuda cuando tratamos de acercarnos con toda nuestra mejor intención, pero sin mucho acierto a las víctimas del terrorismo. Es importante que escuchemos con gran atención su experiencia con la atención psicológica que recibieron hace 20, 30 o 40 años, o que no recibieron, de la atención que les pudo prestar cualquier profesional, si es que la había y la recibieron, para que aprendamos de nuestros errores, para que podamos hacerlo mucho mejor en el futuro. Y en el caso... y en cualquiera de los aspectos que he comentado, la sesión de hoy seguro que les será inolvidable para todos los que asistimos a este curso. Y ese es precisamente uno de los objetivos de la mesa redonda, que el recuerdo de cada una de las personas que han sufrido la barbarie del terrorismo debe permanecer imborrable en nuestra memoria colectiva para que nunca olvidemos que ellos fueron las garantes de nuestra libertad y por qué ese recuerdo nos hace ser una sociedad mejor. Bueno, pues paso a presentarles a la primera ponente. Ellas van a hablar un poco y luego pues habrá un turno de preguntas general para cualquiera de ellas o para que hagan comentarios. La primera ponente es doña Mónica Muñoz Araujo. Doña Mónica Muñoz Araujo es hija de Andrés Muñoz Pérez, asesinado por ETA. El 12 de junio de 1991, Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez, dos técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos del Cuerpo Nacional de Policía, conocidos popularmente como TEDx, eran asesinados por ETA en Madrid cuando intentaban desactivar un paquete bomba enviado por la banda terrorista. Andrés Muñoz estaba casado y tenía 6 hijos, y Mónica es uno de esos hijos. Mónica lleva años colaborando con la AVT y con la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, velando por el bienestar de todas las víctimas del terrorismo, interviniendo como ponente en diferentes jornadas y ofreciendo su testimonio. En enero de 2023, precisamente, fue elegida presidenta de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Le agradezco efusivamente de todo corazón que haya aceptado la invitación a participar en esta mesa redonda. Tiene la palabra cuando desea. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Mónica Muñoz Araujo y soy la hija, como ha dicho Jesús, de Andrés Muñoz Pérez, un policía nacional que el 12 de junio de 1991, mientras iba a realizar su trabajo, voló por los aires junto a su compañero Valentín Martín. Cuando asesinaron a mi padre, yo tenía 21 años. Ese día había salido de trabajar y me había ido con una compañera pues a comprar. Por la mañana me dijo mi padre antes de irse: Moni, se me ha fastidiado el coche. Y yo le dije: papá, no te puedo dejar el mío, yo me tengo que ir a trabajar. Bueno, me dijo que estaba solucionado y nada,
y nos fuimos a trabajar. No me acuerdo si le di un beso o no. Creo que sí, porque yo era muy besucona y él también, pero no lo recuerdo. Bueno, pues por la tarde, a las 9:30, llegué a casa de mi amiga y tal, que veníamos de compras, y oigo en Telemadrid que ha habido un atentado terrorista. Pero nada más que oigo eso, y ya está. Y a continuación nos llaman por teléfono, y me dice otra compañera mía que me vaya para mi casa, que algo ha pasado. Y yo le digo, ¿pero qué ha pasado? Nada, vete para tu casa, que algo ha pasado. Y nada, vivimos en Getafe, y el trayecto de la casa de mi amiga a su casa eran 5 minutos. Yo me tiré todo el camino diciendo, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Mi padre está bien, mi padre está bien, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pues nada, cuando llego a mi casa, aparqué el coche enfrente de mi portal y veo a mi hermano. Mi hermano tenía 1 año menos que yo, 20. Y entonces cojo corriendo y le digo, David, ¿a que no ha pasado nada? Y me dice, no, Mónica, a papá le han asesinado. Y nada, empecé a gritar, a llorar, asesinos, asesinos. Y nada, a partir de ahí pues ya empecé a ver al resto de mi familia, a mi madre y a mis otras 2 hermanas. Y los 5, junto con mi cuñado, nos fuimos a Canillas, que es donde está pues la sede de la Policía Nacional y tal. Y ahí había 2 féretros. Tampoco sabíamos lo que había pasado, porque yo no había oído las noticias. Yo llegué allí, me encontré los 2 féretros, a otra mujer joven en el lado derecho llorando, no la conocíamos y nada, y ahí estuvimos toda la noche pues velando. Se supone que eran los cadáveres de mi padre y de Valentín, porque no los vimos, claro está. Yo de esa noche recuerdo al padre de Valentín, que Valentín tenía 39 años, yo creo. Sí, mi padre 51 y él 39. Tumbado encima del ataúd de su hijo diciendo, hijo, solamente hay justicia para los asesinos, solamente hay justicia para los asesinos. Y nada, ahí el hombre se tiró toda la noche. Y nada, pues por la mañana tuvimos que esperar a que vinieran las autoridades, claro está, para que dieran, pues eso, su último adiós. Y ya pues nos lo llevamos a Navaluenga, que es donde había nacido mi padre. El pueblo estaba lleno de gente, eso fue impresionante. Yo no había visto tanta gente, pues nunca. Y nada, y a partir de ahí pues empieza nuestra vida. Una vida, claro, totalmente distinta. Pues éramos 6 hermanos, la mayor tenía 24 años y ya estaba independizada, yo tenía 21, mi hermano 20, otra de mis hermanas 18, un hermano con 13 con una discapacidad y la pequeña con 5 años. Y nada, pues mi madre tiró para adelante con todo, con todos. La mujer, pues mi padre el héroe y ella la heroína. Y nada, empiezas a vivir otra, pues eso, ya no va a estar él. Él ya se lo ha perdido todo, no ha estado en ninguna boda nuestra, ni en los nacimientos de nuestros hijos, ni pues cuando hemos alcanzado nuestros objetivos a niveles profesionales. Por ejemplo, su hijo es oficial de la Policía Nacional. Una de mis hermanas se ha casado también con un policía nacional. Bueno, pues cada uno en nuestra profesión. Y nada, la vida sigue, porque no te queda más remedio, tú tienes que seguir adelante, porque aunque tú te quieras parar, esto hay que seguir. Y nada, pues hablábamos de la revictimización. Ay, bueno, sí. Pues el dolor que sentimos las víctimas cada vez que vemos los homenajes a los terroristas es como si otra vez volviera a pasar lo del día del atentado. Eso nos mata cada vez que pasa. Hay víctimas que prefieren pasar página y olvidar y perdonar. Yo no quiero ni olvidar ni perdonar, olvidar nunca. Puesto que es lo único que nos queda.
y olvidarle sería, vamos, un acto horrible. Entonces es eso, pues eso, el hecho de que su memoria siempre esté en nosotros, luchar para que esa memoria nunca desaparezca y que le recordemos a él y a todas las víctimas del terrorismo, que son muchas. Y nada más. Muchísimas gracias, Mónica. Voy a presentar ahora a doña Pilar Sánchez Blázquez. Ella es hija de Casimiro Sánchez García, agente de la Guardia Civil, que el día 2 de agosto de 1975 se convirtió en la primera víctima del Grapo, el grupo revolucionario antifascista 1 de octubre. Eran las 11:30 de la noche de ese 2 de agosto, cuando la pareja de la Guardia Civil, formada por los agentes Casimiro Sánchez García e Ignacio Cabezón Sánchez, habían concluido su turno de vigilancia en el Canódromo y caminaban por la calle Juan José Bautista, en el barrio de Carabanchel. A la altura del número 8, 3 jóvenes de unos 19 años abrieron fuego contra los agentes, hiriendo de gravedad a Ignacio Cabezón y asesinando a Casimiro Sánchez García. Casimiro estaba casado y tenía 4 hijos, Pilar es una de ellos. A veces, cuando se habla del terrorismo en España, parece que solamente nos acordamos de las víctimas de los atentados del 11M o de los atentados de ETA, pero en España existieron víctimas de muchos grupos terroristas y muchas bandas terroristas. En concreto, el Grapo fue responsable de más de 90 asesinatos, casi 100 heridos y más de 3 secuestros. Pilar lleva también muchos años colaborando con la VT y velando por el bienestar de todas las víctimas del terrorismo e interviniendo como ponente en diferentes jornadas y ofreciendo ese testimonio, como ha hecho también en algún curso de verano en el 2015 o 2017, el 17 estuvo acompañándolos. Creo que, como os he dicho antes, el testimonio es muy importante y luego les agradezco enormemente, con todo corazón, que hayan vuelto, porque sé que es un momento difícil. Yo ya estoy un poco emocionado, no sé si lo habrán notado, pero me imagino pero yo creo que, insisto, es imprescindible que escuchemos a la voz de la víctima. Cuando quieras, Pilar. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos por venir y por escucharnos. Como él ha dicho, soy hija de Casimiro y yo tenía 15 años cuando mi padre murió. Mi padre fue de los primeros en el año 75. Éramos 4 hermanos y el mayor tenía 17 y la pequeña 11. Llevábamos un año viviendo aquí en Madrid porque mi padre, al ser guardia civil, era rural y estuvo en muchos pueblos, y entonces él lo que quería era venirse a Madrid para dar una vida mejor a sus hijos y que pudieran estudiar y llevar mejor vida que él. Pero duró solamente un año, porque al año de estar aquí en Madrid, pues estaba prestando servicio, como ha dicho Jesús, en el Canódromo. Era un sábado y a la vuelta fue cuando le asesinaron. Ese sábado por la tarde la pasamos con él, mi madre y yo, porque como era un sitio público, pues estuvimos con él, y a las 8:30 así nos dijo que nos fuéramos para casa, fuéramos preparando la cena, que él volvía. Entonces él ya nunca volvió. En el cuartel era como un bloque de pisos, una corrala, y mi madre empezó a notar cosas raras y a preguntar al guardia que estaba de guardia, que se llamaba de puertas. Y le empezó a preguntar qué pasaba. Le dijeron, no pasa nada, no pasa nada. Pero es que no han venido, son las 10 y no han venido. Estábamos viendo informe semanal. Yo siempre que veo informe semanal, aparte de otras cosas, siempre me acuerdo de mi padre. No pasa nada. Y luego ya le dijeron que es que un coche los había atropellado. Y nos llevaron al Hospital Gómez Ulla, y según entramos en las urgencias del Gómez Ulla, a mí un compañero de mi padre me cogió la mano y me dijo, tu padre ha muerto. Entonces, pues con 15 años se me vino el mundo, la tierra, todo encima, porque no sabía qué iba a pasar de nosotros. Nosotros llevábamos aquí un año, llevábamos en Madrid un año, no teníamos casa, no teníamos piso, todos estábamos estudiando, no sabía qué iba a pasar de nosotros,
Entonces, en el funeral de mi padre, cuando pasó el ministro de la Vivienda, a mi madre se le ocurrió decir que era lo que necesitaba para sus hijos, una vivienda. Y a mi madre la dieron el Ministerio de la Vivienda, que antes se llamaba así, una vivienda, porque donde vivíamos nos echaban. Mi padre murió en agosto y en diciembre nos dijeron que nos teníamos que ir ya, como muy tarde. Entonces, pues como la dieron esa casa, nos fuimos a vivir allí y bueno, pues aguantando, porque en aquella época no había psicólogos, no existía la asociación, no existía nadie, solamente pues la Guardia Civil, lo poco que te ayudaba dentro de sus límites, me imagino. Y la ayuda que recibíamos, pues de amigos, familiares y poco más. La vida se te vino abajo porque mi madre, con 4 hijos, el mayor 17 años, también se vino abajo. Entonces, mi madre ha muerto hace 2 meses y mi madre no se recuperó nunca de la muerte de mi padre. Entonces me dicen, ¿tienes odio? Pues sí, tengo odio. Para mí, como ha dicho Jesús, todos los grupos son iguales, me da lo mismo las siglas, pero yo veo terroristas, sobre todo del País Vasco, y sabe Ángeles que en una ocasión subimos al País Vasco, a mí me costó horrores subir, porque es que yo lo siento, pero es que no me caen bien, por así decirlo. Entonces, perdón, como decía Mónica, yo ni perdono ni olvido. Por supuesto, olvidar a mi padre y a las demás víctimas y todo lo que se ha pasado, para nada. Y luchar porque no se nos olvide por su nombre, yo la primera. Ese es mi testimonio. Luchar y dar las gracias a la asociación, porque después de muchos años, muchísimos años, yo tuve ayuda psicológica, porque en aquella época no la tenía. Psicológica, ayuda como amigos, familia, porque ellos te entienden. Cosa que yo al principio lo eché mucho de menos, porque la gente te miraba rara. Porque te decían, a mí me lo han llegado a decir, que bueno, se lo merecían por el uniforme que llevaban, que algo habría hecho. Yo siempre digo que mi padre lo que hizo fue venirse a Madrid para que sus hijos tuvieran una vida mejor. Si eso merece la muerte, pues que venga Dios y lo vea. Y el que lo piense, pues que tenga algo parecido. Bueno, presento ahora a la tercera ponente, doña Ángeles Pedraza Portero. Como a todas las víctimas del terrorismo, la vida de doña Ángeles Pedraza Portero cambió el día en el que el terror golpeó su vida de la forma más cruel posible. El 11 de marzo del 2004, Ángeles perdió a su hija Miriam asesinada en los atentados de Madrid. A raíz de su fallecimiento, Ángeles se implicó en la lucha por la memoria, la dignidad, la justicia y el apoyo a las víctimas del terrorismo. Como creo que se ha dicho esta mañana, en 2008 fue nombrada vicepresidenta de la UVT y entre 2010 y 2016 fue presidenta de la UVT y actualmente es su presidenta de honor. En el año 2005 publicó el libro Miriam fue uno de ellos, cuyos beneficios fueron destinados íntegramente a las víctimas del terrorismo. Ha sido miembro de la Red Europea de Víctimas del Terrorismo, participando como ponente en congresos en distintos países del mundo, en Turín, París, Lisboa, Bruselas, y ha sido también comisionada del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la atención a víctimas del terrorismo. En 2012 fue nombrada vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, cargo que no sé ya sigue ostentando, además de manera totalmente altruista.
Por su trabajo incansable por las víctimas ha recibido numerosos reconocimientos, entre otros la Cruz de Plata del Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Cruz del Mérito de Policía con distintivo rojo de la Policía Nacional, la Gran Cruz a las víctimas del 11M, el Premio a la Tolerancia otorgado por la Comunidad de Madrid o el Premio a la Convivencia Miguel Ángel Blanco de la Fundación Miguel Ángel Blanco. También, Ángeles, te agradezco de verdad de todo corazón que participes y, bueno, tú llevas participando en todas las actividades nuestras, pero bueno, una vez más, sobre todo para contar tu testimonio. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Jesús. Gracias, Maripaz. Gracias a la OBT por dejarnos contar nuestro testimonio y, sobre todo, gracias a vosotros, a los que estáis aquí, que yo lo voy a decir sinceramente, yo creo mucho en la juventud, pero hoy, con 40 grados y a las 4 de la tarde, creía que no volvíais ninguno. Tengo que decirlo. Y os voy a contar mi testimonio. Si veis que me alargo, me decís algo y espero poder contarlo. Como ha dicho Jesús, mi hija Miriam iba en uno de esos trenes y ese día pues se acabó la vida. Parece una premonición, pero bueno, eso lo piensas después. Mi hija estaba casada, tenía 25 años y vivía justo en el piso debajo de mí. Y la noche anterior, a las 10 y pico de la noche, subió a despedirse porque al día siguiente, justo el 11 de marzo del 2004, por la tarde se iba con su marido a Montmeló a ver correr a Fernando Alonso. Entonces fue a despedirse de mí, pero el viaje no fue a Montmeló, por desgracia. Yo me levanté como cada día a trabajar y mi hija se iba todos los días a trabajar con mi hijo Javi, y mi hijo, como vivíamos en el segundo, bajaba, la recogía ella y se iban juntos a trabajar. Entonces yo ese día, cuando bajé sobre las 7 y cuarto aproximadamente al garaje, cogí el coche y la primera noticia que dieron fue que había habido una explosión en las vías del AVE, en Atocha. Sinceramente, bueno, pues ha habido una explosión, no hablaron de heridos ni nada y no me preocupé por los míos porque yo sabía que los míos en el AVE no estaban. Claro, en cuestión de 5 minutos todo eran noticias, iban llegando ya que había sido explosión de bomba, que había no sé cuántos muertos, que había tal en una estación, en la otra. Así que a partir de ese momento, aunque yo tardaba en ir a mi trabajo pues como unos 10 minutos, en esos 10 minutos fue todo el tiempo llamando por teléfono. El teléfono de mi hija daba señal, pero no me lo cogía. Y llamé a mi hijo y el teléfono de mi hijo me lo cogió. Y le dije, ay, menos mal, ¿estáis bien? Dice, bueno, yo sí, pero Miriam no sé nada de ella porque yo es que hoy me he dormido. Si mi hijo ese día no se hubiera dormido, pues estaría con ella. Yo quiero deciros que mi hijo, como ha contado antes Maripaz, todas las víctimas necesitamos ayuda, pero la víctima que de verdad la necesita no es capaz de ir a pedir ayuda. Entonces, por eso hay que estar muy alerta, porque mi hijo han pasado 20 años y todavía no habla de su hermana. Ahora está empezando a decir algo, pero él se siente culpable de la muerte de su hermana, porque ese día no fue con ella. Y como habéis hablado esta mañana, no sé cómo ha sido, de que hay quien dice, si yo hubiera estado, si yo no hubiera ido, pues mi hijo cree que si hubiera ido con ella se hubieran salvado los dos. Pues seguramente hubieran sido asesinados los dos. Tengo ahora un nieto de 7 años y todavía no sabe que tenía una tía, porque mi hijo no quiere contárselo. Y claro, si el padre no quiere, los demás no podemos. Entonces a mí me da mucha pena que vea una foto en mi casa y no poder decirle que era su tía. Pero es que mi hijo no sabe cómo contárselo. Y él han pasado 20 años y sigue sin hablar de la hermana. Él tiene un cacao en la cabeza horroroso, pero no quiere ponerse en manos de profesionales. Entonces, y bueno, yo de ese día prefiero contaros poco porque me resulta demasiado doloroso. Y aunque lo cuento muchas veces, pero pues nada, todo fue un ir y venir, buscando de hospital en hospital, entrando en las UCIs a ver cosas que nunca se me van a olvidar. Hoy estábamos comiendo, ahora cuando estábamos comiendo, había una mesa con gente del SAMUR, que tienen aquí un curso también, y se ha levantado un señor del SAMUR a darme un abrazo. Pues este señor le descubrí hace como 8 años, le estuve persiguiendo por muchos sitios hasta que le encontré.
Este señor era el que al final de ese día terrorífico, de ver tantas cosas, de ver que no encontrábamos a mi hija, nos dijeron que al final, si no había aparecido en ningún hospital, que nos fuéramos a IFEMA, porque estaría en IFEMA. Entonces fue un ir y venir en IFEMA. Quiero terminar de contaros lo de este señor, pero quiero luego retroceder. En IFEMA sabíamos que nos llamaban para decirnos que habían aparecido el cadáver, ¿no? Y nos agruparon, trabajó mucho. Yo solo puedo dar gracias a todo el mundo, toda la sociedad de ese día, de cómo se volcaron, desde taxistas, psicólogos, voluntarios, cómo nos trataron, cómo nos ayudaron. Y había un señor con un chaleco amarillo, que nos agruparon en salas por orden alfabético, y subía y por el megáfono decía familiares de, y daban un nombre. Entonces cada vez que subía era una contradicción, porque era querer que no dijeran el nombre de mi hija porque no quería que estuviera allí, pero por otro lado era que acabara la pesadilla, que si tenía que estar, que estuviera ya, cuanto antes mejor. Entonces fue horroroso, pero este señor estuvo como 2 horas o 3 llamando a la gente, luego te acompañaban a reconocer a tu familiar, y este señor lloraba y se le caían las lágrimas, y este señor estuvo en tratamiento psicológico mucho tiempo de baja porque no se reponía, y yo tenía su cara grabada, y yo siempre que iba a dar alguna charla o a contar mi testimonio siempre hablaba de este señor, hasta que alguien me contó cómo se llamaba y dónde trabajaba, y le perseguí hasta que le encontré. Porque tuve, bueno, así fue hace menos, fue hace, pues en el 2019, yo, después de ser comisionada, me nombraron directora gerente de Madrid 112, y mira por dónde yo tenía que hacerme cargo del SAMUR y del SUMA. Y entonces me dijeron, ¿tú quieres conocer al señor del megáfono? Y dije, sí, es que lo necesito, porque ya quiero que estas pesadillas se me acaben. Y nos vimos los dos, nos fundimos en un abrazo, y desde entonces pues nos queremos mucho. Y siempre que nos vemos, pues la verdad es que para él dice que también lo necesitaba, y que desde que ya nos abrazamos y estuvimos ese día juntos, él también había vuelto a dormir y estaba un poco mejor. Quiero retroceder a deciros la importancia que tiene la profesión que tenéis y lo que estáis haciendo, porque esto lo he contado 1000 veces, pero yo quiero contarlo siempre en agradecimiento a todos los psicólogos y psicólogas. Yo nunca había ido al psicólogo, y después de lo que ocurrió, bueno, Maripaz lo sabe, he podido tener alguna charla, pero la verdad es que tampoco está en tratamiento, quizá me hace falta, pero no me niego a ello porque crea que estoy bien ni por nada, sino porque entré en un bucle de cosas que ahora os contaré, que bueno, que me fui quedando aparte, ¿no?, el tratamiento. Yo, cuando eran las 2 de la mañana y estábamos en IFEMA, miles de personas, los familiares, los voluntarios, la gente de Madrid que se fue para allá, hacía muchísimo frío, empezó a llover, nos trajeron muchísimas mantas, y una chica que me dijo que era psicóloga me dio un café. Y le dije que yo no quería café, que con los nervios que tenía, que gracias, pero... Y me dijo, no, si no es para que te lo tomes, es para que te calientes las manos. Y yo cogí ese vaso y a mí, no os puedo decir que me quedé tranquila, pero me dio un respiro. Y ahí, en ese mismo momento, me di cuenta de la importancia que era tener a alguien que sepa qué es lo que hay que hacer. Porque a mí me ayudó a sujetar ese vaso, que me diera calor. Entonces, bueno, pues ya ese día te mueres y empiezas otra vida, empiezas a sobrevivir. Yo ya a las 4 de la mañana ya reconocimos a mi hija, nos fuimos para casa, y a partir de ahí, pues yo solo quería morirme. Supongo que como todas las madres, todos los padres, y entonces solo hizo decidirme pensar qué habría hecho mi hija. Y mi hija no se habría puesto a llorar, ni se habría matado, vamos. Mi hija habría luchado. Y entonces decidí que como mi hija era lo que iba a hacer, pues que era lo que iba a hacer yo. Yo nunca había estado en una asociación de víctimas, yo no sabía lo que era una víctima del terrorismo. Yo he pedido disculpas y perdón muchas veces a las víctimas del terrorismo, porque cuando oía que habían asesinado a alguien, pues bueno, yo iba a una manifestación, pero yo a los 2 días yo no me acordaba de las familias. Empiezas a saber lo que es cuando te toca.
Y entonces pues empiezas una vida, pues eso, con un hijo marcado para toda la vida y tú sin saber qué hacer. Entonces tuve la gran suerte de conocer a 2 personas que estaban muy cerca de la asociación y ya a la semana me dijeron de ir a la asociación y a partir de ese momento pues os aseguro que no he dejado de luchar ningún día, pero ningún día. Ahí también en IFEMA, también no quiero dejarlo pasar porque también se lo merece, había muchísimos bomberos y había un grupo de bomberos en prácticas que todavía no tenían el título. Y hubo uno que no sé por qué estuvo todo el rato a mi lado y me decía, no te preocupes, que yo en cuanto que sepa algo vengo corriendo y te lo digo. Y entonces sobre las 2:30 de la mañana por ahí, antes de que nombraran por el megáfono, subió y me dijo, esta es tu hija, y llevaba el DNI de ella. Y le dije que sí, me dijo, pues está abajo. Y me dijo el chico que él no estaba preparado para todo esto, que no sabía si iba a seguir de bombero, porque no había entrado todavía y que él estaba ahí por su vocación de servicio público y porque quería ayudar a la gente, pero que no se veía preparado para salvar y rescatar, sí, pero quizá no para hablar luego con las familias y llevar eso hacia adelante. Y bueno, pues ese chico estuvo a mi lado hasta que me fui y solamente sabía que se llamaba Alberto. Yo pregunté también mucho por él, porque estuvimos abrazados mucho tiempo y nunca supe si había llegado bombero, si no había llegado bombero. Y a los 7 años aproximadamente de ocurrir aquello, siendo yo presidenta de la OET, un día íbamos por Sol, un grupo de gente de la OET, eran Navidades, y había un puesto de los bomberos, vendiendo calendarios de los bomberos, estos que se hacen para recaudar. Y entonces dijimos, ¡ay, vamos a saludar a los bomberos! Llegamos a la mesa y allí estaba Alberto. Alberto me conoció, yo le conocí, nos abrazamos y bueno, puedo decir que a día de hoy seguimos escribiéndonos, seguimos no viéndonos porque bueno, luego siempre te pilla los trabajos, de las cosas, pero seguimos felicitándonos las Navidades, los cumpleaños. Alberto es bombero y me dice que se hizo al final, que llegó a ser bombero porque yo le dije no dejes de hacerlo. Quizás no fue por eso, pero en ese momento los dos nos necesitamos y nos ayudamos, ¿no? Lo que quiero transmitiros con esto es lo importante que es cualquier detalle que nos creemos que esto no va a servir de nada, ¿no? Y lo importante que es. Luego ya cuando entré en la asociación, fijaros, esto pasó en marzo y en julio era un aniversario de Miguel Ángel Blanco, no recuerdo cuál. Y entonces en la asociación me dijeron que si quería ir a Ermua a este aniversario. Y entonces iba una amiga, Cristina, y dijo, venga, vente. Y me fui para ver un poco aquello. Y yo lo que no sabía era que habló el alcalde sacó a hablar a la madre de Miguel Ángel Blanco y después me sacó a mí. Yo nunca había hablado en público. Yo veía una plaza llena con miles de personas, todos esperando algo, yo no sabía qué, y bueno, y hablé de mis sentimientos, no conté qué era lo que había pasado, sino simplemente que había perdido a mi hija. Y yo creo que veáis la importancia de que todas las víctimas somos iguales, las víctimas de terrorismo, que todas nos tienen que considerar iguales, nos llamemos como nos llamemos, que hoy aquí estamos sentados o sentadas, una víctima del Grapo, una víctima de ETA y una víctima del 11M. Nosotras nunca, cuando estamos juntos, nos acordamos de quiénes fueron los asesinos, si fueron yihadistas, si fue ETA, si fue Grapo, porque que sepáis que esto no se sabe tampoco, que aquí en España han actuado más de 20 grupos terroristas. Entonces hay algunos que solamente, y perdonadme la expresión, han asesinado a 1 o 2 personas, con lo cual esas personas se sienten arrinconadas porque nadie se acuerda de ellas. Y ahora voy a contar otra anécdota porque está aquí Carmen Ladrón de Guevara y también la voy a contar. Carmen, como ha dicho Miguel, yo los conocí a los dos. Carmen era muy jovencita, Miguel también, pero menos. Y ellos iban a ayudar a las víctimas a los juicios, como ha contado antes Miguel. Yo cuando llegué de nueva, pues Carmen era estudiante, pero iba a todos los juicios.
Miguel acompañaba a toda la gente que venía de fuera y también acompañaba a todas las víctimas a los juicios. Y bueno, pues tuvimos mucho feeling. Y yo con Carmen empecé a ir a manifestaciones, a actos que se hacían de víctimas. Entonces, cuando aquí se hablaba, como antes, Pepe, que yo lo conozco, bueno, una víctima que ha salido que ha dicho, es que tienes que ver allí en el juicio la cara de Chapote, daros cuenta que no es por más ni menos, sino por el dolor que es añadido, que casi todos los juicios de víctimas del terrorismo son un día, 2 días, puede ser alguno más, pero poco. Pero el juicio del 11M fueron casi 4 meses todos los días. Y yo iba todos los días, y todos los días en aquella pecera estaban los asesinos y estaban todos los que habían colaborado. Y estuvimos casi 4 meses. Yo creo que ahí tendrían que habernos dado una ayuda muy fuerte para soportar aquello. Y entonces, en medio de ese juicio, yo me fui una tarde con Carmen a Sol, nunca se me va a olvidar, y yo decía, ¿y esta chica tan joven? ¿Cómo lucha tanto por esto y cómo está metida en esto? Y se va con Miguel a los juicios y tal. Y un día le dije, Carmen, ¿cómo tú tal en esto? Y me dice, no, porque yo lo vivo de verdad y lo vive de verdad. O sea, y yo quiero ayudar a las víctimas. Y le dije, pero Carmen, tienes que ayudar a todas. Y me dijo, no, si yo ayudo a todas. Digo, no, yo no te he visto en el juicio del 11M. Entonces, si ayudas a las víctimas del terrorismo es a todas las víctimas. Y yo os puedo asegurar que ese día la cabeza le hizo clic y desde entonces se volcó tanto o más y ya fuimos todos una familia, ¿no? En la que ahí no se preguntaba ni tú has sido ETA o has sido Grapo o has sido quien has sido. Simplemente es ayudar. Entonces, como os decía, pues la vida te cambia. Yo me dediqué de lleno a volcarme en ayudar dentro de mis posibilidades, porque yo ni soy psicóloga ni soy... Lo que sí me daba cuenta es que yo quizá tenía un poco más de fuerza. Había madres que no podían hablar de sus hijos, lloraban, que no por eso eran menos que yo ni mucho menos, simplemente que les faltaba un poco de fuerza en eso o eran diferentes. Y yo quería ser la voz pues, de esas personas que no podían hablarlo y siempre que yo pudiera, pues lo iba a hacer. Y ahí ya empezó el tema de conocer a Maripaz, de meternos en todos estos líos, de conoceros a muchos de vosotros, de que ahora que está Maite de presidente y Miguel de consejero, pues como ha dicho, casi todas las trabajadoras y trabajadores son psicólogos salidos de esta cantera, como en la Masía en Barcelona, pues aquí ha sido de la Complutense para la UET, o sea que hay 2 cosas en mi vida que las tuve claras desde el principio. 3 cosas. Una es, como han dicho ellas, que ni voy a olvidar ni a perdonar, jamás. Creo que perdonar solo podría mi hija y no vive, y yo no voy a perdonar. Segundo, que no quiero vivir en el odio. Yo no vivo en el odio ni odio, porque si no, eso sería que me han ganado los terroristas, y no se lo puedo permitir. A mí me han quitado a mi hija, pero no me van a hacer que yo sea otra persona ni viva en el odio. Y tercero, que siempre he intentado, es difícil, pero también he intentado siempre que mi familia, los que me rodeaban, no eran los asesinos, con lo cual, si yo conseguía no vivir en el odio, iba a trabajar cada día por no hacer infelices a mi familia, porque ellos no tuvieran que vivir sufriendo por verme mal a mí. Eso os lo aseguro, que lo he trabajado mucho y lo sigo trabajando. Cuesta mucho, pero son unas metas que me propuse y que creo que lo voy consiguiendo. Y sobre todo lo hago por lo que os digo, porque los asesinos me han quitado a mi hija, pero no me pueden quitar ganar la batalla y quitarme al resto de mi familia. Y eso lo tenía muy claro. Y bueno, pues Miriam ahora sería mamá de niños, porque ella ya iba a tener hijos, yo sería abuela de más nietos, tenía toda una vida por delante y unos asesinos vinieron y la destrozaron a ella y a más de 1.400 personas en España y miles de heridos. Entonces no se puede olvidar, no se puede perdonar y tenéis que conocer todos los jóvenes el verdadero relato, y el verdadero relato lo aseguro que solo lo tenemos las víctimas, y lo tenéis que conocer simplemente no para sufrir, para que no vuelva a ocurrir nunca nada parecido. Lo tenéis que conocer de primera mano. Pensar que nosotros no somos locos de esos que sacamos las banderas en una manifestación o odiamos, que no.
Somos familias que solamente queríamos vivir nuestra vida sencilla, tranquila, y que vinieron y nos la arrebataron. Que no los perdono, pero que yo, mientras que pueda, desde luego, seguiré luchando contra ellos. Y me parece que en España, con las víctimas del terrorismo, la justicia no ha sido justa. Así que esa es otra batalla. Y la siguiente, la del relato. Que mis nietos, que todos los niños que hay hoy en día sepan que existió unas bandas terroristas, tanto de España como de fuera, que mataron a los nuestros y los dejaron heridos, pero que solamente ha habido una guerra civil. Y no era precisamente esta, ni era un conflicto. Eran unos asesinos y unas víctimas. Y que como no nos demos prisa en arreglar esto, al final las víctimas nos vamos a morir por edad, no quedará el recuerdo y los asesinos pues serán los héroes. Así que yo os pido que como jóvenes, como psicólogos y los que no seáis psicólogos, como con la profesión que tengáis, que nos ayudéis a que esto no ocurra. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, es el momento en que podéis plantear preguntas, comentarios. Voy a pasar el micrófono a mi compañera, la doctora Arantxa Soriano, que va mejor que yo a poder dirigir el debate y a lo mejor preguntar algo a nuestras tres ponentes. Buenas tardes, muchas gracias, Jesús. Con la confianza que decía Ángeles de ser una familia, Jesús ha pensado que, bueno, pues o me ha dejado el privilegio de dirigir un poco estas preguntas así de imprevisto, pero bueno, espero hacerlo lo mejor posible. Por suerte tengo el honor de conocerlas a las tres y bueno, pues para mí es un privilegio poder haceros algunas preguntas al respecto. Me gustaría dejar espacio, si os parece bien, a que el resto hiciera las preguntas que considerara, y si no, yo pues he anotado algunas cosillas que sí que me gustaría preguntaros y que estaría encantada de que compartierais. Si veo que nadie se aventura, pues rompo yo el hielo, como vosotros queráis. Mira, Carmen, rompe el hielo por mí. Hombre, yo por alusiones tengo que contestar a Ángeles, pero bueno, sin que comentaras la anécdota, que aquí hay muchas que conocéis a Ángeles y os podéis imaginar que no fue tan suave como me lo ha dicho. Yo os veía a las tres y quería tomar la palabra para daros las gracias a las tres por vuestra generosidad y por algo que habéis dicho, que es que no habéis hecho distinciones. Sois tres víctimas del terrorismo: a Pilar le asesinaron los Grapo, su padre; a Mónica ETA; a Ángeles asesinaron a su hija el 11M, pero que siempre habéis estado disponibles para todas las víctimas, ¿no? Por supuesto, Ángeles siendo presidenta, pero Pilar de voluntaria en el 11M, en cualquier acto de la asociación; Mónica lo mismo. Y eso es algo que creo que la gente debe de saber, porque es verdad que hay veces que parece, ¿no?, como que hay piques o enfrentamientos entre las víctimas de ETA o del 11M, y que vosotras sois el claro ejemplo de que eso no es así, ¿no? Y luego, pues yo en mi caso, pues gracias a la VT, porque efectivamente primero Ángeles, con ese encuentro que me hizo ver que efectivamente en España había más víctimas que las víctimas de ETA, me dijo efectivamente, me llama la atención de que no te hayas dignado, es que la frase no se me ha olvidado, que no te hayas dignado a venir ni un solo día al juicio del 11M los 4 meses que ha durado, y te reconocí mi error. Y te acompañé, me pediste que te acompañara a la lectura de la sentencia, y es un día que no olvidaré en la vida. Y luego hay otra anécdota, cuando yo hago el informe de los casos sin resolver de ETA, que tuvo mucha repercusión, y tú me dijiste, esto está muy bien, pero hazlo del resto, ¿no? Y efectivamente ese fue el germen de que después hiciese el libro sobre las víctimas de los Grapo. Y fue nuevamente una frase de Ángeles acertada, la que hizo, bueno, pues en mi caso y en el de otras muchas personas, hablo de mí, el que pensáramos en que hay muchas más víctimas que quizá las de ETA, ¿no? Así que bueno, pues yo solo me queda daros las gracias por vuestro testimonio, por vuestra generosidad y por vuestra fuerza, ¿no? Y espero que la gente que está en este aula y que os ha escuchado y que no lo había hecho, pues haya aprendido un poco más
lo que es una víctima del terrorismo y que, como bien ha dicho Ángeles, no sois 4 locos que queréis odio, que sois o venganza, sino que simplemente mantenéis viva la memoria de vuestros seres queridos y que reivindicáis 4 cosas creo que tan comprensibles como verdad, memoria, dignidad y justicia para vuestros seres queridos. Bueno, yo no sé si queríais comentar algo, si no yo me gustaría haceros una pregunta y es que, bueno, igual me levanto, estoy aquí, soy muy chiquitilla. El título de la mesa redonda es La voz de las víctimas, el duelo por terrorismo y bueno, yo estoy segura, además habéis puesto algunos ejemplos vosotras mismas, que bueno, pues por desgracia, como nos puede suceder a todos, hemos perdido a otros familiares a lo largo de nuestra vida por otras circunstancias que no haya sido por el terrorismo, ¿no? ¿Qué diferencias encontráis vosotras entre esa pérdida pues a raíz de una circunstancia evidentemente traumática como es un atentado frente a una pérdida pues quizás a raíz de la vejez, una enfermedad, en fin, donde hemos tenido un tiempo para procesar esa pérdida frente a esta situación que, como habéis dicho, nos arrebatan y de un día para otro tenemos que afrontarlo, ¿no? En mi caso, la diferencia es, la palabra para mí sería aceptación. Yo, en el caso de mis padres, que son los que han fallecido, ha sido algo que es muy doloroso, que tampoco pasas el duelo, pero es una aceptación, porque eso, por una enfermedad o por mi padre incluso, yo puedo hablar de que mi padre también fue de repente, pero fue aceptación porque fue un ictus y murió en el acto, pero fue como aceptación. Son cosas que no te tienen por qué dar, pero que pueden pasar. Lo que no puedes digerir, ni olvidar ya nunca, ni aceptar, es que una persona como Miriam se levante, se suba al tren para ir a su trabajo y que no vuelva porque unos asesinos, ¿para qué? ¿Para qué y por qué? Es que yo cada día me lo pregunto, ¿por qué? Entonces, en mi caso es la aceptación, es lo que me ha ayudado a superar la pérdida de otros familiares, en este caso mis padres, y no el de mi hija. No sé. Yo, bueno, en el caso, por ejemplo, de mi abuelo fue aceptación, pero después de mi padre falleció mi hermano Alejandro y fue muy, muy duro. Mi hermano Alejandro tenía 19 años y una discapacidad y parálisis cerebral, y para nosotros, mi familia, me refiero a mi madre y el resto de mis hermanos, pues era como un hijo para los mayores. Entonces lo de mi padre fue durísimo, joder, pero lo de mi hermano a mí me dolió mucho. Son duelos distintos, se viven de distinta manera. Son horribles los dos, o sea, porque yo el de mi hermano encima estaba embarazada de mi hijo y es que me sentí culpable porque es que ese dolor, ese vacío que me dejó mi hermano no me lo llenaba mi hijo, y en el momento de mi padre, pues el vacío ese tan enorme que me dejó mi padre no lo llenaba nada ni nadie, teníamos que seguir adelante y ya está. Para mí, bueno, he tenido la suerte de que entre la muerte de mi padre y muerte de familiares allegados no he tenido, afortunadamente. Entonces, para mí la diferencia es que, como Ángeles dice, me sigo preguntando el por qué. Mi padre tenía 44 años, nos dijo, iros que vuelvo, que ya voy para casa, y ya no volvió. No fue una enfermedad. ¿Cómo aceptas que no fue una enfermedad, que lo vas viviendo poco a poco? Es que porque a un señor se le antojó, pues ala, le matas. Entonces es que no llegas a asumir eso. No está enfermo, no sé, eran 15 años. ¿Cómo aceptas que a tu padre le han matado y que no ha sido una enfermedad la que se la ha llevado? No lo llegas a aceptar. He dicho que mi madre hace 2 meses que ha muerto, ha sido pues muy traumático también porque fue un ictus y fue 48 horas,
pero no se puede comparar. Mi madre tenía 96 años, había visto a sus hijos crecer, sus nietos y tal, pero mi padre no. Entonces no llegas a aceptar que una persona, porque se le antoje y porque ve un uniforme, le quite la vida. No llegas a aceptarlo. Bueno, muchas gracias a las tres. Yo creo que en el fondo estáis dando con una clave importante para mí, es el hecho de la intencionalidad, ¿no? En vuestro caso, ¿no? Como poníais el ejemplo las tres de la pérdida de otro familiar a causa de una enfermedad. Y en contraposición en el terrorismo tenemos la intencionalidad, ¿no? De he ido a hacer daño a propósito, ¿no? Y quizás esa variable también marca un poco la reacción. En este sentido, y por esa misma línea, quería preguntaros, que habéis comentado un poquito acerca de pérdidas secundarias, es decir, ¿no? Hemos perdido a un familiar directamente, pero Ángeles, por ejemplo, ponía el caso de una parte de mi hijo también desapareció, ¿no? Con la pérdida de su hermana, ¿no? Y Mónica no ha puesto el ejemplo, creo, pero Pilar también comentaba, mi madre no ha llegado a superar, ¿no? Yo conozco a la madre de Mónica, a su familia también, estoy segura que, bueno, pues que la pérdida de ese familiar supone también otras pérdidas secundarias en ese seno de la familia, ¿no? Para vosotras, ¿cuáles son esas pérdidas secundarias que también conllevó la pérdida de, bueno, pues de vuestros padres y de Miriam, de tu hija? Ya que tengo el micrófono. Para mí, las pérdidas secundarias, pues, por ejemplo, la de mi madre, que siempre he dicho que no llegó a superarlo, eso supone otra terciaria, que serían las nuestras, porque mi madre no lo supera, ella no sabe vivir, y entonces eso nos influye a nosotros, que en sí es otra muerte tercera, por así decirlo, porque aunque tú eres joven, te casas, tienes hijos y tal, pero siempre tienes ahí algo. Y ves a tu madre, y yo he visto a mi madre durante muchos años y yo no puedo decir que la he visto feliz nunca. A mi madre yo no la he visto feliz. Esa alegría, bueno, pues se casaba un hijo, pues sí, vale, pues ¿conseguían algo sus hijos? Sí, pero no. Entonces, esa es una muerte secundaria y lo que nos acarreaba a nosotros, que para mí que es otra muerte. Yo, en mi caso, nos unimos muchos todos. Mi madre, la mujer, sacó fuerzas de flaqueza y claro, es que tenía que sacar adelante a mi hermano y a mi hermana, que tenía 5 años. O sea, es que de mi hermana la pequeña tuvo que ser padre y madre, y de hecho mi hermana la pequeña va a dar su testimonio, y en el colegio ella no decía que mi padre se había muerto, lo tenía asumido, pero como todo el mundo decía que pues ella decía que su padre era policía, nos llamaron y tal, claro, e incluso hablamos con la VT para comentarlo, y nada, ella estaba bien y ella aceptaba la muerte de su padre y sabía que no estaba, y que mi madre era madre y padre, pero que la daba vergüenza y que ya no quería asumir que había, no asumir, sino decirlo al resto. Yo, mi hermano David es el que, pero no voy a hablar, es el que yo creo que más le ha costado, y hoy por hoy han pasado 33 años y no creo que lo haya superado, pero percepción, ¿vale? Bueno, pues yo estoy segura que todos tenemos esas pérdidas añadidas, ¿no? Yo, como digo, perdí la mitad de mi hijo, pero además pierdes más, porque yo tengo que decir que solamente puedo dar gracias de los amigos en ese momento que tenía, cómo me arroparon, cómo quisieron estar conmigo, pero perdí a muchos porque salíamos y entonces me decían, me miraban y no sabían de qué hablar. Se miraban entre ellos hasta que yo ya en una comida o en una merienda o en tal decía, no, podéis hablar de todo, que a mí no me importa hablar de Miriam, porque no querían meter la pata y a lo mejor no decir nada de Miriam. Entonces poco a poco se iban apartando, pero no querían salir conmigo, pero no por no apoyarme, porque luego estaban pendientes todo el día, era porque eran silencios, eran miradas, hasta que yo ya les decía, por favor, comportaros normal, hablar normal, y si sale el tema de Miriam, a mí me encanta hablar de mi hija, pero que no estemos así. Entonces, en ese momento no lo piensas, pero cuando van pasando los años, te das cuenta la cantidad de pérdidas que has tenido.
que son añadidas por la causa. Y cuando tú has dicho, Arantxa, que la diferencia de lo que hablábamos antes, que he dicho yo que en mi caso era la aceptación que has dicho tú, sí, que era como que no van a propósito a hacer el daño. Es que es más grave, es que van a propósito, pero no hacerle daño a Miriam o al padre de... No, van a hacer daño a la sociedad y al país. O sea, que es mucho más grave, porque ellos no tenían nada en contra de mi hija, ni en contra del otro. Ellos lo que querían era sembrar el terror. Y entonces esa era la diferencia. Y que pierden mucho en ese momento. No solo la persona que fallece o que queda herida. Eso es, yo creo que a veces se nos olvida un poco, de hecho, además Ángeles, tú en el testimonio que antes mi compañera Leire os invitaba a verlos, comentáis un poco cómo con el paso de los años también vas echando en falta, ¿no?, a esas personas que no están, y cómo vamos avanzando en nuestra vida, evolucionando, alcanzando diferentes hitos y echas en falta, ¿no?, qué hubiera pasado si hubiera estado aquí conmigo, ¿no?, si me hubiera acompañado en este momento. Otra cosa que me gustaría comentar en relación un poco al resumen de esta mañana y teniendo en cuenta esos 10 años del proyecto es, todas habéis comentado un poco cómo os enterasteis de la noticia, ¿no? Y a mí me parece que las circunstancias en las que os enterasteis son complicadas, digámoslo así, ¿no? Que fueron muy duras, ¿no? Y también la forma en la que nos transmiten la información puede determinar mucho cómo reaccionamos posteriormente, ¿no?, a la sintomatología que pudiéramos desarrollar posteriormente. Yo creo que qué mejor que de la mano de las víctimas el que el resto de profesionales aprendamos, ¿no? ¿Qué es lo que echasteis en falta en aquel momento? ¿Cómo os hubiera gustado que se hubieran hecho las cosas? ¿Qué creéis que se hizo mal para que no se repita? ¿O qué creéis que podemos hacer los profesionales en esa atención temprana que comentaba alguna compañera esta mañana para ayudaros, ¿no?, en ese momento del impacto de la noticia? Pues mira, yo echar de menos... Yo no puedo decir nada porque he dicho antes que en mi caso fue todo gratitud. Gracias a todo el mundo de cómo se comportó. Yo, no es un consejo porque yo no soy quien, no tengo ni idea de psicología para decirle a nadie lo que tiene que hacer, y menos a profesionales, pero yo solo diría que quizás echar de menos, visto desde ahora, no desde el momento ese, que os acordéis que si tenéis que pasar un trago como el del 11M, cuando digo el del 11M no es porque sea más importante, sino que no son dos personas, que os encontráis en un delirio de casi 200 asesinados, los heridos, que penséis que el 90% de los familiares que estamos allí nunca hemos ido a un psicólogo. Entonces, que hay que hablarnos duro, rápido y directo, que no intentéis sacar una clase de psicología porque no os entendemos, porque a mí me habló mucha gente ese día y yo decía, bueno, pero que nunca hemos ido a un psicólogo, entonces no sabemos. Yo ahora sé perfectamente lo del estrés postraumático, el cognitivo, no sé qué, el otro, pero eso lo he aprendido con muchos años, pero ese día yo creo que es más la ayuda de estar a mi lado y decirme, toma mi teléfono y llámame siempre que lo necesites, que una charla, porque te quedas un poco perdida. Yo, como he contado, cuando pasó lo de mi padre, es que era muy frío eso, fue horrible. Ahí estuvimos las familias todas las noches, no nos contaron qué había pasado, como nada de nada. Y sí que había, no sé si eran psicólogos o no, yo sé que nos daban alguna pastillita para que nos tranquilizáramos, pero a lo mejor era, no sé, de dónde, de la VT no, porque entonces nosotros no, o sea, serían del Ministerio del Interior o no sé, un grupo, pero vamos, tampoco hablaron con nosotros, lo que te digo, toma esta pastillita, tranquila, pero cómo no me voy a poner como estaba, si es que era horrible. Y luego posteriormente a mí la VT me ha ayudado mucho, yo no he ido a sesiones, pero no me ha hecho falta. Yo he cogido el teléfono, que ya lo he dicho más de una vez, hablas con cualquiera de ellas y es una sesión. Y te quedas con una tranquilidad como si hubieras estado a 3 o 4, como si hubieras ido toda la vida. Entonces, pues vuestra empatía, el saber estar y no sé, yo creo que hay que empatizar y lo que dices tú, y no empezar a analizarnos y nada, simplemente intentar entendernos, escucharnos, ¿no? Y tranquilizarnos a lo mejor. No sé, Pilar, tú.
Yo, fíjate tú, en el año 75 la palabra psicólogo yo creo que no existía. Entonces, yo el psicólogo pues ha sido la primera vez con Maripaz, que lo hablábamos antes, cuando el aniversario de 30 aniversario de la OBT, que fue cuando yo empecé a hablar con los psicólogos. Mucho tiempo, pero me vino fenomenal. Al principio pues estás arropada de familiares, de amigos y tal, y en ese momento no lo notas, lo notas posterior. Cuando ya te vas viendo sola, que la gente pues como que pasa y tú tienes ahí una cosa que sí, estar ahí en primera línea, por favor, que se necesita. Y aunque haya sido tarde, yo tengo que dar muchas gracias, porque lo que decía Mónica, una llamada te ayuda mucho. Y el que te dejen el teléfono y te digan, llámame cuando quieras, eso ayuda, pero muchísimo. Bueno, yo creo que la psicología ha ido evolucionando mucho desde el 75, espero que sí, desde luego. Pero, y ahora tenemos, que comentaba Jesús esta mañana también, los primeros auxilios psicológicos, que se investiga mucho sobre ellos, sobre la psicología de emergencias, pero a mí me parece muy importante la experiencia que vosotras mismas decís, ¿no? Yo, el ejemplo de Ángeles, que yo ya lo conocía, pero es que porque se me quedó grabadísimo con el café, porque además yo lo primero que pensé fue, madre mía, estará de los nervios, no será mejor una tila, pero la intencionalidad era la calma, la tranquilidad, el agarrar un vaso caliente en esas circunstancias de lluvia, de frío, de preocupación. Entonces, esos pequeños detalles de estar ahí. No necesito que me cuentes nada. Estás ahí, me agarras la mano, me ayudas en ese momento, ¿no?, a gestionar. Me imagino que el momento en IFEMA fue absolutamente caótico, que tengas a alguien que te pueda decir, por aquí, esperas, yo me encargo de llamar, de venir y vengo. Y realmente lo hago, ¿no? Yo creo que eso ya es suficiente en ese momento, ¿no? Bueno, ya lo último que yo quiero aportar, y os dejo a todos, es que las tres, aunque no lo hayan comentado, participan en charlas de concienciación también con gente mucho más joven. Y van a institutos donde acercamos un poco esa historia a la gente joven, que se queda absolutamente alucinada cuando cuentan todo esto igual y cuando de primera mano conocen todo lo que ha pasado, mucho más allá de lo que puedan decir los libros de historia, ¿no? Y me gustaría que pudierais contar un poquito. Yo sé que esas circunstancias para vosotras son muy gratificantes, porque los alumnos se quedan muy sorprendidos, y que para vosotras de alguna forma reconforta un poquito toda esa lucha que hacéis. Y me gustaría que pudierais compartir un poco qué supone para vosotros, pues eso, llegar a un colegio con gente muy joven. Sé que además Mónica, como tiene hermanos de diferentes edades, va hasta la más joven y la más mayor, y cuentan ese contraste, ¿no?, de haberlo vivido siendo la hermana mayor y haberlo vivido siendo esa hermana pequeña de 5 años, ¿no? ¿Qué supone para vosotras cuando vais a los colegios y tenéis que contar todo esto que nos contáis a nosotros? Para mí un orgullo. Siempre lo he dicho y os lo digo, que yo quiero que a mi padre no se le olvide. Entonces, para mí es uno de los motivos que a mi padre no se le olvide y que yo le dé a conocer y dar a estos alumnos que conozcan todo esto del terrorismo, porque hay muchos que no lo conocen, no saben de qué va. No saben de qué va, entonces se te quedan con la boca abierta, te preguntan que quién es ese grupo. A mí una de las últimas preguntas que me hizo, que una alumna, que la contara cosas de ese grupo, que la había asesinado a mi padre. Entonces le dije, mira, yo sé qué significa esto, pero es que no me he preocupado de saber más de ese grupo, porque es que no me interesa. Yo lo que vengo aquí es a dar el testimonio de lo que me ha pasado a mí y a mi padre. Uno de los motivos para que no se olvide y que conozcan más todo esto. Pues como dice Pilar, para que no se olvide jamás de los jamases, que no lo tenemos que olvidar. Y luego, para mí supone terapia. Yo cada vez que doy una charla, de hecho está aquí Andrea, que es una de las psicólogas con las que he ido varias veces, ella lo sabe, yo salgo pues como si me hubiera quitado un pesazo de encima. Me siento igual de orgullosa, porque sé que si mi padre me está oyendo diría, ole Mónica, tira adelante y sigue luchando ahí hasta que puedas y más.
y eso supone pues terapia y orgullo. Sí, a mí igual, yo creo que es algo bonito, ¿no? Porque es intentar que los jóvenes conozcan la verdadera historia. A mí lo que me sorprende mucho es que tanto si vas a chicos más jóvenes como ya a colegios mayores o tal, es con la expectación que te oyen. Porque es verdad que son siempre, para mí es una contradicción, porque son chicos que realmente muchos no saben ni quién es ETA, ni qué pasó con el terrorismo. Y sin embargo, pues se quedan todos escuchando como muy... Es verdad que ni hablan entre ellos, y a mí eso me sorprende muchísimo, porque es verdad que a un niño o a un joven es muy difícil, si no le interesa algo o no está, hacerle que esté callado, ¿no? Y luego hay algo que me llama mucho la atención y me enternece mucho, y es sobre todo los chicos que ya están en edades de 16, 18, cuando alguna vez he ido así a un colegio o a un colegio mayor, que cuando termina vienen a saludarme como si fueras la reina de Java, porque es como que les da un respeto y como que se solidarizan tanto contigo y empatizan de una manera que, Ángeles, que nunca habíamos sabido que esto había sido así, y entonces que nada, que estamos con usted, que... Entonces me da mucha alegría, porque luego ves otras cosas de jóvenes, ¿no?, que te causan, pero la verdad es que esto, yo siempre tengo que decir que siempre que vas es expectante, es todo, pues eso, que les interesa mucho. Y mira, en una de las jornadas que tuvimos, que igual estabais vosotras también, en la Francisco Vitoria, el rector organizó esto y llevó a alumnos, estaban de periodismo, psicología, bueno, vosotras lo sabéis, y al día siguiente nos contó el rector, ¿te acuerdas?, que dice que le llamó por la noche un padre, que era amigo suyo, de un chico que había estado, y que le dijo, oye, ¿qué habéis tenido hoy en la universidad? Dice, estamos con unas conferencias, un congreso de terrorismo, y han hablado, dice, ¿pero quién ha hablado? Dice, hoy hablaban víctimas y tal, dice, pues no veas qué bronca me ha echado mi hijo. Me ha dicho que cómo él ha tenido que enterarse hoy de lo que había ocurrido en España, que por qué nunca le había hablado de esto, porque nunca había empatizado con las víctimas, porque ni sabía que había pasado todo esto. Dice, y entonces me dijo, y es verdad, entonces ahora mis hijos más pequeños lo voy a hablar con ellos de una manera, no de meterles miedo ni nada de nada, pero que sepan que ha sido historia de España, ¿no?, y que ha ocurrido. Y este chico se quedó que le echó la bronca al padre. Totalmente. Yo es que creo que con ejemplos reales, como habéis contado vosotros, es cuando realmente cala el mensaje, ¿no? Y cuando realmente logramos esa concienciación y sensibilización con los más jóvenes, y como espero que haya ocurrido también aquí. Así que yo ya me callo y os dejo que preguntéis todo lo que queráis, que es una oportunidad de oro, vamos. Animaros, que seguro que algo queréis saber. Les habéis dejado con el testimonio como leer esta mañana. ¿Nos hemos quedado? Pues yo tengo una pregunta. A raíz de lo que ha dicho Ángeles de la justicia y por lo que a mí me corresponde, bueno, son tres casos muy diferentes. Para vosotras, en la línea del título, ¿no?, para llevar vuestro duelo, el hecho de que se haya hecho justicia o no se haya hecho justicia, o se haya hecho justicia a medias, ¿cómo os ha afectado? Pues yo creo que eso es muy importante. Yo muchas veces pienso en Maite, por ejemplo, que lo hablamos más, o en toda la gente que le ocurrió en los años de cuando Pilar, porque si algo... Yo siempre lo he dicho, que para poder pasar el duelo un poco mejor, no del todo, tiene que hacerse justicia. Pero si además no tienes esa justicia, es que el duelo creo que tiene que ser doblemente doloroso, porque no sabes ni quién ha sido el que atentó contra tu familiar, ni qué ha ocurrido. Luego es verdad que los que lo sabemos, tienes ese duelo, tampoco lo puedes llevar a cabo bien ni cerrarlo, porque nunca se hace justicia. Porque, como decíais esta mañana, los que le condenan con 2000 años, resulta que están en la calle. Por ejemplo, del 11M, de todos los que detuvieron, que fueron 19, condenados, pues quedan 3 en la cárcel. Han salido
y ni siquiera ha salido en un periódico diciendo que estaban en la calle, porque ahora cuando sale, y con esta comparación no quiero atacar a la gente de ETA, ni mucho menos, quiero decir de qué mal se informa o cómo cada uno, por eso entre las víctimas nosotras queremos ser todas iguales, porque somos iguales. Cada vez que sale un terrorista de ETA, organizan la mundial, saliendo en todas las televisiones, cuando un asesino sale a la calle, o le dan un tercer grado o tal, porque le hacen un homenaje, o sea que es mucho más doloroso. Pero es que en el caso del 11M ni siquiera nos han informado de que salía, y tienen obligación de hacerlo. En mi caso yo soy acusación particular, y entonces tenían que haberme dicho que salían. No me ha informado nadie. Yo me he enterado porque este año en el 20 aniversario me machaqué mucho y le dije a Carmen, Carmen, por favor, pídelo y pide tal. Y entonces me han mandado diciéndome a quiénes habían soltado y tal, y resulta que ya están en la calle 16 y algunos tenían 4.000 y pico años de cárcel. Con lo cual la justicia ha sido injusta, no ha sido una justicia buena, pero por lo menos fueron procesados, fueron condenados y han estado unos años en la cárcel. Que me hubiera gustado que se pudrieran allí, sí, pero no ha sido así. Pero la gente que ni siquiera sabe quién fueron ni les han condenado, yo siempre pienso que tiene que ser mucho peor. Lo mismo, los míos sí están condenados, han salido, pero es que es muy duro encima de que te maten, que no sepa quién ha sido. Yo, por ejemplo, no lo sabemos, creemos la información que daba la prensa y tal, que sí, pero bueno, pero por otro lado, pues lo que tú dices, nunca cierras, pero por otro lado pienso, ¿y si los tengo que ver en la calle, que los hagan la fiesta porque los han soltado? Pues es que no sé qué sería más duro, si saberlo o ver eso, porque desde luego yo lo que tú dices es que para mí que se pudran en la cárcel. Y como en mi profesión se dice, que se pasen unos cuantos días en la UBI con sueros y demás. Bueno, están comentando un poco para aquellos que quizás no estéis tan familiarizados, algunos de estos actos que comentáis, ¿no? Es porque desde julio más o menos de 2020 tenemos pues constantemente noticias acerca de acercamientos de presos o de puestas en libertad de muchos de los terroristas pues que supuestamente han cumplido ya esa condena, ¿no? Y lo que supone el tener que llamar a las víctimas, ¿no? Informarles de ese tipo de noticias y de todos los actos pues, de enaltecimiento que estamos encontrando y, bueno, pues como decía Pilar, ¿no? El recibir con esos jolgorios o con esa, esa fiesta, en el fondo, por desgracia, a aquellos que pues que han participado de alguna forma en ese tipo de atentados, ¿no? Pensad cómo puede interferir, por supuesto, en los familiares de las víctimas recibir ese tipo de noticias. Para nosotros, como psicólogos, no os cuento el trago que supone transmitir este tipo de información, pero mucho peor, evidentemente, para la familia, ¿no? Que tiene que ver eso día a día, no solamente de su propio familiar, sino, da igual, ¿no? Ves que el resto de familiares empatizas de la misma manera, ¿no? Que puedan sufrir lo mismo. Mira, en este tema hay gente, y quizá alguno de vosotros o de vosotras también lo piense, cuando la televisión habla de que van a acercar a un preso de Cádiz a su localidad o a su comunidad, al País Vasco, a La Rioja, cerquita, y las víctimas salimos a la calle a oponernos. Yo sé que hay mucha gente que dice, pero ¿qué más da si va a estar en una cárcel? ¿Qué más da que esté en una en otra? Bueno, pues yo aquí quiero aclararos el por qué. Porque a ellos nuestros familiares murieron porque ellos los asesinaron. A ellos que no hubieran asesinado, fueron asesinando porque quisieron. Entonces, si sus familias es una pena que tienen que ir a Cádiz a verlos, pues que vayan, lo que no pueden tener es ningún beneficio. Porque a ellos, sus familias, van a hacer 1000 kilómetros, pero los van a ver. Nosotros ya nunca más vamos a ver a los nuestros. Entonces, no tienen por qué tener ningún beneficio. Si sus familias, en vez de tenerlos a 100 kilómetros, lo tienen a 1000, lo siento mucho, no me compadece nada. Yo quería decir en el tema de los casos sin resolver que realmente yo sí me he encontrado con víctimas de casos sin resolver que lo que me dicen es que hasta no saber, como que no pueden cerrar el duelo.
Entonces, es decir, bueno, pues ya sé quién ha sido, que está en la cárcel, que le han caído tanto, tal, pero el no saber y no saber si está en la calle, si se está riendo de todo, está en Sudamérica y está pegándose la vida a padre, amparado por no sé qué gobierno. Eso, al final, lo que te hace es no poder cerrar el duelo y por eso es tan doloroso. Y en cuanto a lo de ir a las universidades o a colegios y eso, yo me he dado cuenta de lo importante que es humanizar a las víctimas, porque al final cuando se habla de las víctimas del terrorismo en general, parece que somos como cifras o como esto, y es importante, y por eso yo creo que los chicos empatizan tanto, porque oyen hablar de las víctimas del terrorismo, pero cuando ven que es una persona normal y corriente, que tiene una vida, todo lo que ha sufrido y todo lo que ha pasado, empatizan muchísimo porque ya te digo, yo creo que aquí en España hemos deshumanizado a la víctima del terrorismo, pues porque no se han hecho bien las cosas, porque se han mirado para otro lado en muchas ocasiones y porque muchas veces las instituciones no han estado a la altura. Entonces, deshumanizando a la víctima, bueno, pues ya está. Se puede meter uno contra las víctimas, se puede insultar a las víctimas, se puede, porque somos como cifras, y parece que no somos, que no tenemos alma. No sé si hay más preguntas, comentarios. Sí. Bueno, habéis comentado algo muy importante, que era como lo de pues cómo podéis cerrar el duelo, ¿no? Y que muchas personas sí que necesitan conocer quién ha sido y que estén en prisión. Me gustaría saber si habéis notado algo en que haya mejorado vuestro duelo. O sea, ¿qué creéis que os ha ayudado a que el duelo se hiciese de mejor manera? O sea, no sé si se entiende la pregunta. Sí, yo en mi caso es lo que te he dicho. El duelo no lo he pasado todavía. Yo estoy en duelo continuo, supongo que como todos y todas, pero como decidí que no pudieran conmigo los asesinos, pues decidí vivir así. Tirar para adelante, disfrutar de mi familia, disfrutar de mi hijo, de mi nieto, no vivir en el odio. Yo a mi hija la recuerdo todos los días, pero no quiero recordar el episodio. Recuerdo a mi hija en los momentos buenos y entonces eso te ayuda mucho. A mí en mi caso me ha ayudado mucho el intentar cada día ser mejor para proyectarlo a los que viven conmigo o mi familia, ¿no? Que no tenemos por qué tener esa sed de venganza, que no es porque yo no fuera capaz de decir que si el que ha matado a mi hija que le maten, no tendría, o sea, que no es porque yo vaya de buena, sino es que no quiero vivir con ese odio y esa sed de venganza, porque la única que se perjudicaría sería yo, porque a ellos les da igual, y entonces sería un doble triunfo. Entonces, en mi caso, eso es lo que me ayuda a llevar el duelo. Pasarlo, no lo he pasado. Pues yo en mi caso, los 3 terroristas que formaban el comando que asesinó a mi padre, uno salió en el 2016 porque escribió una carta pidiéndonos perdón. A mí el perdón ese ni a mi familia nos ha llegado, pero bueno, pidieron perdón. Y los otros 2 los cogieron en el 2011, que estaban en México haciendo su vida como si no hubiera pasado nada, y los trajeron y sí que están en prisión, pero es que llevan, cuando fue en el 2015 o en el 2016 cuando le juzgaron, que fuimos al juicio, fue horrible, Pilar, horrible, porque encima no se conocían, o sea, se habían cargado como a 10 personas y no se conocían de nada. Y el duelo, pues es que es lo que ella dice, o sea, es que esto no se termina nunca. O sea, a mi padre hace 33 años, pero es que cada vez que oyes que han acercado a un etarra al País Vasco o que le han sacado a la calle, es que te remueve el estómago, porque es que yo tengo que recorrer, como decía ella, 115 kilómetros para ver la tumba de mi padre. Y ellos están ya en sus casas, con sus familias, dando conferencias, dando jornadas
como si no pasara nada, y llevando el testimonio de la paz, que es que aquí no ha habido una guerra. Que nos quede, como se ha dicho antes, muy claro, no ha habido ninguna guerra, que ha habido asesinos matando a gente inocente. Eso es lo que ha pasado en España. Yo, como he dicho antes, no se sabe quién son los asesinos. Se puede a lo mejor saber en altas esferas, pero nosotros no hemos tenido juicio, no hemos tenido nada. Entonces el duelo, yo creo que aparte de eso, de que, bueno, yo sí disfrutaría si me hubieran dicho, están en la cárcel y se están pudriendo, sinceramente, hubiera disfrutado. Pero no ha sido el caso, entonces pues el duelo le vas a llevar siempre, sepas o no sepas quién han sido, están juzgados o no están juzgados, yo creo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues vamos a dejar, porque ya por hoy hemos tenido, yo creo que bastante. Habéis visto que al final este tipo de testimonios son necesarios, porque es muy difícil ponerse en el lugar de las víctimas. Es lo primero que nos dicen, recordáis, a veces en la Facultad de Psicología, tenéis que poneros en los zapatos de los pacientes, tratar de ver cómo lo ven ellos con sus ojos y tal, pero es complicadísimo. Es complicadísimo, pero aún así, como veis, también hay ciertos temas que salen comunes, ¿no? Porque los seres humanos en algunas cosas somos muy idiosincrásicos, muy distintos, pero en otras somos iguales. Los sentimientos de culpa, el preguntarse el por qué, el que los estímulos te siguen recordando cosas, y desgraciadamente, como han dicho, hay demasiados estímulos, hay demasiadas noticias, además muy mal contadas a veces, como nos decía Leire, que vuelven a abrir heridas. Y es muy complicado, y eso, vuelvo a decir, es muy difícil que cualquier psicólogo o psicóloga pueda ponerse en su lugar, con lo cual, bueno, de nuevo agradeceros mucho el testimonio, que sé que es duro, que espero que salgamos de aquí, podamos tomarnos algo y se nos olvide, pero a nosotros no se nos va a olvidar nunca vuestro testimonio y lo que estamos aprendiendo para ayudar a las víctimas como vosotras. Muchísimas gracias.